Buenas noches, bendiciones, bienvenidos a Discípulos, un espacio en el cual Dios nos habla a través de su palabra para poder ser instruidos, ser transformados y para que nuestra vida pueda cambiar. El día de hoy tenemos una transmisión muy especial, contamos con un invitado muy especial para mi vida, mi pastor, mi papá. Vamos a hablar de un tema muy importante en esta temporada que es sobre la Navidad y vamos a entender y vamos a tener mucha claridad sobre este tema. Antes de pasar a nuestro invitado especial, el pastor Said Bechara, pastor de Iglesia Apostólica Tierra Fértil, queremos darle la bienvenida esta noche. Bienvenida, pastor Said. Papá, ¿cómo estás? Bendiciones a cada uno de aquellos que nos está viendo. No sabemos en qué horario nos están viendo, si de día, de noche, de mañana, de madrugada, de tarde, no importa. Eres bienvenido a este tiempo llamado Discípulos. Muchas gracias. Y bueno, para dar inicio a este tiempo, vamos a orar primero, vamos a pedirle a Dios que nos hable, que nos instruya y luego podemos pasar a tocar este tema. Padre amado, gracias por este espacio, gracias porque tú todo lo haces perfecto, gracias porque tú has dispuesto el tiempo, el lugar y la hora para poder aprender de ti, para poder ser instruidos y para poder ser transformados. Pedimos que durante este tiempo puedas usarnos a nosotros para que todo aquel que nos esté escuchando pueda vivir un nuevo tiempo, una nueva temporada, algo nuevo en su vida, aprendiendo de todo lo que debemos corregir y cambiar en nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Y bueno, entrando en materia, los invito a que revisemos la primera pregunta que le vamos a hacer a nuestro invitado el día de hoy, y es la siguiente: ¿cuál es el significado de la Navidad y de dónde viene? Bueno, Navidad significa nacimiento, viene del latín nativitas. Y esto es algo que es muy interesante porque la celebración de la Navidad del 25 de diciembre es la cristianización de algunas fiestas paganas que conmemoraban el solsticio de invierno. Básicamente, esta es una fiesta que se ha cristianizado o que se cristianizó siendo pagana, yendo en contra básicamente de la verdad bíblica, que más adelante vamos a estar hablando de esto. Esto es como el caso de Yule, por ejemplo, de los celtas y los nórdicos, que es una fiesta invernal del norte de Europa que se celebraba en el nuevo ciclo, quemando troncos y adornándolos con cintas. Si nos damos cuenta, vemos cómo el árbol de Navidad normalmente es envuelto en velitas o en aquel entonces era con bolitas, con luces, con velitas antes, pero ahora con bolitas y con velitas, y esto representa, y también se le pone guirnalda alrededor, es haciendo o conmemorando precisamente esa fiesta pagana, una fiesta, vuelvo y digo, nórdica. Esta fiesta hablaba de la importancia, o mejor, de lo que se celebraba, que era el fin del invierno y el nacimiento del sol. Y el sol para ellos representaba la vida. Otra cosa es que este 25 de diciembre también fue un sincretismo de una fiesta asiria y persa, que era un culto al dios Mitra. ¿Qué es la Mitra? Yo no sé si tú has visto eso que normalmente se le ponen a las imágenes católicas, que es como un redondel y una cuestión como como luces detrás en la cabeza, lo que también llamamos aureola. Esto hace parte de toda esta práctica pagana que se cristianizó. Ahora bien, los griegos identificaron a Mitra con el dios solar, llamado también Helio, y fueron los responsables de la expansión de su culto. Aquel que trajo la paganización, mejor la cristianización del paganismo a través de la fiesta de Navidad el 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque ellos empezaron el 25 de diciembre, fijaron esa fecha como el nacimiento
del sol invictus. En griego, en latín y en hebreo, en romano se le dice el natalis solis invicti. Es de allí que el 25 de diciembre lo que se celebra verdaderamente no es el nacimiento de Jesús, lo que se celebra es el nacimiento del sol invictus, o también conocido como Zeus, un dios pagano, un dios que su manifestación viene desde Babel, desde Génesis capítulo 5, 6, desde allá ya se hablaba de esta fiesta al dios del sol. Miren qué interesante e importante poder conocer la historia que hay detrás de una festividad que inclusive con los años se han transformado no solamente en el tipo de celebración, sino que hoy en día ya vemos árboles de colores y ya se ven guirnaldas de colores y se inventan cada vez más cosas para tratar de modernizar algo que a la luz de la verdad y la historia vemos como ha sido algo pagano y que se ha traído como una costumbre cristiana, pero que la realidad es idolatría. No le encuentro otro nombre u otro adjetivo para poder decir o relacionar una actividad como esta. Ahora, quisiéramos saber, ya conocemos de cara a la historia, ¿de dónde viene la Navidad? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué podemos nosotros corroborar con la Biblia respecto a una celebración como esta? Bueno, la Biblia no dice absolutamente nada acerca de la fiesta de la Navidad, porque la verdad es que como te lo decía en la respuesta anterior, se cristianizó una fiesta pagana y entonces ¿qué hicieron? Cambiaron el nombre de Zeus por Jesús y pusieron a un niño en un pesebre y lo que trajeron o retrotrajeron fue la historia del nacimiento de Jesús en aquel pesebre, haciéndolo pasar por Zeus con base en que el pueblo pagano romano, latino, griego, asirio, persa, toda esa área del paganismo pudiera tener un solo Dios. Ese es el fin de esta fiesta pagana y del imperio romano, porque fue el imperio romano quien impulsa esta fiesta del 25 de diciembre. Ahora bien, se asocia con el nacimiento de Yeshua el 25 de diciembre. Aquí lo tremendo es que según los eruditos bíblicos, Yeshua no nace ni por cerca en diciembre. Según los eruditos bíblicos, el verdadero día del nacimiento es el 26 de septiembre del año 3 antes de Cristo, o también conocido como Tishri 15. Esto según las fechas de las que se hablan en Mateo capítulo 2 y los datos que dan los sabios de Oriente a Herodes. Recordemos que si vamos a Mateo capítulo 2 nos vamos a encontrar con que los sabios de Oriente, porque ese es otro mito, que los 3 reyes magos, no, la Biblia no habla de ningunos 3 reyes magos, la Biblia habla de sabios de Oriente. Entonces estos sabios de Oriente llegan donde Herodes guiados por las estrellas. Debemos recordar que una cosa es la astrología y otra cosa es la astronomía. La astronomía es el estudio de las estrellas, del movimiento de las estrellas, y la astronomía es la que ha hecho, por ejemplo, que haya organizaciones como la NASA, por ejemplo. Me explico, pero la astrología ya es una pseudociencia que han usado los brujos, los hechiceros, para hacer cosas que no van de acuerdo a la palabra del Señor. Pero básicamente la Biblia no habla nada del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Vuelvo y digo, los eruditos bíblicos y los estudios del hebreo, y de hecho el Evangelio de Mateo, que está escrito en hebreo y en arameo, que no está escrito en griego, sino en arameo y en hebreo, no da una fecha diferente ni da una instrucción diferente, sino
según lo que dicen, hablando los tres o los sabios de Oriente con Herodes, da como fecha esto, porque debemos tener en cuenta otra cosa. Según Mateo capítulo 2, cuando los sabios de Oriente llegan a rendirle honores a Yeshua, debemos tener en cuenta que ya Yeshua tenía 2 años. Ellos no llegaron el día en que nació, ni fue el 6 de enero, nada de eso. O sea, ellos llegaron sí a hacer una visita y a entregar, pero fueron 2 años después. De tal manera que la orden que da Herodes es la muerte de los niños de menores de 2 años. Los mayores de 2 años no tenían problema. Entonces allí nos damos cuenta también que hay un rango de tiempo que nos han vendido o se ha vendido, la tradición católica romana ha vendido una mentira como una verdad. Lo triste es que aquellos que hemos sido llamados para traer la verdad, también muchos celebran este tipo de fiestas. Ahora bien, algo muy, pero muy importante que no se nos puede olvidar. Lo tremendo es que hubo un hombre llamado Antíoco Epífanes. Y Antíoco Epífanes, que esto tiene mucho que ver con este sincretismo, porque para esta misma época es que se celebra algo que se llama la fiesta del Hanukkah, que es la fiesta de las luces. Y Antíoco Epífanes lo que hizo fue no solamente matar una cerda y profanar el altar de adoración del templo, sino que también él mandó a hacer caldo de ese cerdo, mandó a hacer un caldo y regó todo ese caldo en todo el altar, en todo el templo, porque si hay un animal abominable para el Señor es el cerdo. Entonces necesitamos tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque es que para esa misma época de Antíoco Epífanes había ocurrido algo muy, pero muy particular. También para esa misma época habían matado a los niños menores de 2 años como un sacrificio pagano. Entonces Herodes, al enterarse, años después, casi un siglo o un poco más de un siglo después de haber ocurrido esto con Antíoco Epífanes, ocurre lo de Herodes, que manda a matar a los niños. ¿Y por qué digo que muchas veces se puede hacer una mala praxis de todo esto? Porque es que, vuelvo y digo, para esta misma época de Navidad cristiana católica también se celebra el Hanukkah, que es la fiesta de las luces. Pero una cosa habla de haber liberado el templo de Dios y de disfrutar de la presencia de Dios, y otra habla del nacimiento de un niño Dios que tiene poderes, un niño Dios que según la Biblia jamás, la verdad de la Biblia es que Jesús cuando fue niño no hizo un milagro, no tenía autoridad, no tenía poder. Él se manejó como un niño hasta que fue el tiempo de manifestar su gloria. Tremendo. Entonces, tenemos muy claro cómo la palabra de Dios, cómo la Biblia en ninguna parte nos habla acerca de árboles, ni acerca de decoraciones, ni siquiera hay una relevancia ni una similitud en temas de tiempo, sino que estamos hablando que se extrae de una actividad pagana algo a la comunidad cristiana, y que nosotros asumimos que es algo bueno, pero que no tiene un sustento bíblico por ninguna parte. De hecho, tú hablas del árbol de Navidad, hablas de las decoraciones, de la decoración, de todo eso. Sí, ojo, es que esto no es que yo sea un religioso que sea homonavidad, no, ¿cómo es? Sí, que tenga fobia a la Navidad, ¿cómo? Sería como navifóbico. Navifóbico, una cosa así, exacto. No es que sea navifóbico, sino es que es la verdad. Si tú te dedicas por un momento a ir a cualquier buscador, Google, Safari, Bing, el que tú quieras, y tú pones origen pagano de la Navidad, te vas a dar cuenta que lo que yo estoy diciendo no es mentira.
Número uno. Número dos, el padre de la mentira se llama el diablo. Y el diablo siempre ha querido que tener un canal de adoración especial para él, ¿no? Y una cosa que nosotros debemos tener en cuenta, y esto no es para un solo programa, esto deberían ser 2, 3, 4, 5 programas, pero vamos a tratar de unificar la idea y de condensar la idea lo que más se pueda. El árbol de Navidad, lo que nosotros hoy vemos como bolitas de Navidad, eran cabezas que se colgaban en los árboles después que los druidas asesinaban a gente. Y también se ponían dentro de las bolas de Navidad, dentro de las cabezas, normalmente se les introducía o una vela o una tea, no sé cómo lo hacían, le quitaban los ojos, le dejaban sin ojos y con la boca abierta y con los ojos con los ojos abiertos metían una tea y esa luz iluminaba el árbol. No solamente era para un tipo de amenaza para los enemigos, diciéndoles: si ustedes se meten contra nosotros, esto les va a pasar, sino que también era una forma de agradar a sus dioses paganos. Si tú quieres saber más sobre quién es Santa Claus o Papá Noel o San Nicolás, como tú le quieras llamar, puedes ir a la historia también. Esto habla de Zeus, habla de un montón de cosas. De hecho, toda esta práctica es antibíblica por excelencia. Y con esto termino esta parte de la intervención. ¿Sabes qué es lo que ha venido haciendo infortunadamente la iglesia cristiana evangélica? Ha venido yendo en contra del mandato. El Señor le dijo a Moisés y le dijo al pueblo de Israel que cuando entraran a la tierra de Canaán, cuando entraran a la tierra prometida, no hicieran que no hicieran ni practicaran las mismas cosas que hacían esos pueblos, porque era abominación para ellos. Esto de la Navidad, y tengo que decirlo claramente y muy, muy fuertemente, de pronto suena grosero para algunos, suena fanático, suena religioso, pero es que hay una instrucción, y esta instrucción es que nosotros no podemos hacer lo mismo que hacen las otras culturas, porque el Señor es un Dios celoso. Amén. Él es un Dios celoso. Así es. Bueno, yo me imagino que las personas que nos están escuchando ahora, con toda la información que estamos entregando en estos momentos, pudieran estar cuestionándose, personas que inclusive llevan 30, 40, 50 años celebrando la Navidad. Voy a hacerte dos preguntas más personales, más a ti, ¿cierto? La primera es, si has celebrado la Navidad, y si, pues entendiendo que ahora no la celebras por toda la información que nos estás dando, ¿por qué no la celebras? No, es decir, no solamente por el conocimiento o lo que escuches, si hay alguna razón de fondo, más de peso, por la cual tú decidiste un día no celebrar la Navidad. Mira, buena pregunta. Si la celebré, sí, la celebré. Te tengo que confesar algo, o sea, esta época llega y es una época donde hay sentimientos encontrados, donde si vamos a lo natural, qué lindas se ven las ciudades, se ven las casas adornadas con luces, esa manifestación de algo especial, ¿verdad? O sea, no podemos negar que hay algo, entre comillas, especial en esta época y que la gente normalmente le llama el espíritu navideño, pero debemos tener en cuenta algo. Este espíritu navideño no es otra cosa que una manifestación para sacarnos de la verdadera adoración al Padre, número uno. Número dos, respondiendo a tu pregunta, sí la celebré y bastante que la celebré. ¿Por qué la dejé de celebrar? Porque me fue quitado un velo.
De hecho, recuerdo que nuestra última Navidad celebrada como tal fue hace como 5 años, más o menos, 5 años. Veníamos ya hablando de no celebrar la Navidad, pero la decisión radical, la decisión tajante fue hace unos 5 o unos 4 o 5 años atrás, donde el Espíritu Santo nos habló fuertemente y me dio a mí la convicción de no seguir practicándola, de no seguir caminando por allí. La misma convicción vino sobre mi esposa, la misma convicción vino sobre nuestros 3 hijos, porque entendimos que esta era una fiesta, o es una fiesta, que para nada honra a Yeshua, que para nada honra el nombre del Señor, puesto que esta fiesta va acompañada de un montón de cosas que no están alineadas con la verdad del Evangelio, que no están alineadas con la verdad de la palabra. Y la Biblia dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Amén. A través de estudiar la Biblia, a través de tener intimidad con el Señor, son velos que se van quitando. Me estás escuchando y dices: pero ven acá, yo oro, yo ayuno, yo tengo una relación con Dios y a mí Dios nunca me ha hablado de eso. Bueno, este programa no es para quererte convencer que hagas algo que yo quiero que tú hagas. No, este programa es simplemente una voz profética, una voz de aliento para mostrarte que hay una cara diferente de la moneda, que la moneda tiene 2 caras, cara y sello. Así es. Y que tú eres libre de escoger qué quieres o qué no quieres hacer. Ya eso va a ser una situación tuya. Tampoco estoy diciendo que el que practique la Navidad es un endemoniado que se va para el infierno, porque tampoco lo estoy diciendo. Muchas veces gente me pregunta: pero ven acá, ¿y qué de aquellos que practican la Navidad? Mi pastor, por ejemplo, mi pastor practica, o sea, ellos celebran, él vive en Estados Unidos, y un día hablando con él, yo le decía: mira, yo no practico la Navidad porque esto fue algo que Dios me reveló, algo que el Señor me dijo que no hiciera. Lo hemos enseñado aquí en Tierra Fértil. Algunas personas de Tierra Fértil lo hacen, otras no lo hacen. Lo respeto, porque creo que aquellos que no lo hacen porque yo se los haya impuesto, sino porque vino una revelación de parte de Dios para no hacerlo. Es que todo en la vida espiritual no se trata de una imposición, sino de una revelación. Entonces, como yo conocí la verdad y la verdad me hizo libre, es decir, conocí a Yeshua y sé lo que dice la escritura de Yeshua. Por ejemplo, en Isaías capítulo 42, versículo 8, dice claramente: yo soy Jehová tu Dios, un Dios celoso, un Elohim celoso, y no comparto mi gloria con nadie. Yo pregunto, si nuestro Elohim, si nuestro Padre, nuestro Dios es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie, yo hago una pregunta: en Navidad, ¿a quién se le da gloria? ¿Será que en Navidad se habla más de Jesús que de Santa Claus o de Papá Noel? ¿Será que en Navidad se habla más de los ángeles del cielo que de los elfos de Santa? O sea, son preguntas que tenemos que hacernos. Vuelvo y digo, respeto a todo el que practica. De hecho, a mí me parece una falta de respeto, y esto sí lo tengo claro desde hace mucho tiempo. Pues, yo he visto congregaciones donde ponen arbolitos de Navidad en el altar. A mí me parece una falta de respeto. Sin embargo, lo respeto, porque eso o sea, tú como pastor, tú vas a tener que tomar decisiones para bendecir al pueblo que Dios te dio. Así es. Y si tú no tienes la revelación clara, yo te puedo decir: hey, no lo hagas, pero finalmente eso es algo que Dios te lo tiene que hacer entender, como un día me lo hizo entender a mí. Número 1. Ahora, número 2, tú me dices: pastor, tú has ido y has predicado en congregaciones donde tienen coronas de Navidad y tal. Yo te voy a decir, porque tú eres testigo, que para esta época normalmente nosotros viajamos a los Estados Unidos y visitamos congregaciones donde hay arbolitos, donde hay todo esto, sí,
Y yo predico el evangelio del reino de los cielos, yo predico el evangelio de Yeshua. Y nunca le he dicho a un pastor de estos, te vas para el infierno, no, nada de eso, porque vuelvo y digo, esto tiene que ser una revelación dada en mi función es esta, hacer un programa como este que estamos haciendo hoy tú y yo, poder decir la verdad y que las personas que nos están escuchando puedan ir a la intimidad y preguntarle al Señor qué es lo que ellos o ellas deben hacer. De ahí en fuera, mi función ya terminó. Ahora bien, como pastor de un ministerio, como pastor de una iglesia local, como pastor de un ministerio nacional y mundial, yo tengo que decirle a mis pastores asociados, esto es así. Tampoco les impongo nada, porque vuelvo y digo, tiene que ser una revelación, pero tengo que predicar la verdad. Tremendo. No sé si te respondí. No, y me queda súper clara la respuesta y básicamente te la hacía es porque sé que puede que muchos se sientan aludidos, confrontados, porque durante muchos años han creído y vivido una época que, no encuentro otro término, irradia amor, irradia paz, irradia alegría, y son momentos muy familiares. Pero es también como para decirles a todos ustedes que no importa si has llevado 30, 40, 50 años, 60 años toda tu vida en una celebración navideña, y con esto, como lo decía nuestro pastor, no es querer imponerte, pero que si Dios te habla y te da que este es el momento adecuado para cambiar este tipo de costumbres y tradición en tu vida y en tu familia, no es demasiado tarde. No te cuestiones por qué lo hayas hecho durante mucho tiempo. Por eso te preguntaba si habías celebrado la Navidad, si ya lo viviste en algún momento. Hola, sí, si ya lo viviste en algún momento, lo viviste y hoy Dios te tiene en otro rumbo y tiene una instrucción en tu vida diferente. Como todo en la vida, en el Señor, cuando tú llegas a la verdad, te arrepientes, pides perdón, amén, la sangre de Cristo te lavó y chao. O sea, vuelvo y digo, pero tiene que ser algo revelado, no impuesto. Eso es como la obediencia. Yo no concibo a un hombre o a una mujer de Dios obedeciendo por imposición. Yo concibo a un hombre o una mujer de Dios obedeciendo por amor. Son dos cosas totalmente diferentes, porque cuando yo obedezco por imposición, va a llegar un momento en que me voy a cansar de esa supuesta obediencia. Y algo interesante que debemos tener en cuenta es que esta celebración a la que a partir del año 300, del año 100, 200, 300 después de Cristo, viene y se le llama Navidad. Esto verdaderamente viene de muchísimos siglos atrás y se le llamaba Saturnalia. Antes del nacimiento de Cristo, ya esta fiesta pagana para esta fecha de 25 de diciembre se celebraba, y una vez más se llamaba Saturnalia, que se fue cambiando por Navidad. Exactamente. Listo. Bueno, mira, como última pregunta, y antes de hacerla, recordando todo lo que nos has venido hablando, lo que Dios te ha hablado y lo que hemos visto en la palabra, que ha sido una celebración pagana y que se amoldó a la comunidad cristiana basado en el nacimiento de Jesús, que ni siquiera corresponde con las mismas fechas, y que tenemos un Dios que quiere solamente la adoración de nosotros y no compartir su adoración con nadie más. Si bien buscamos, no queremos ni imponer ni decirles qué deben o no deben hacer, estamos compartiendo un mensaje de Dios para que luego ustedes tomen decisiones. Pero tú, siendo padre, no solamente pastor, padre, teniendo hijos, ¿qué recomendación y por qué pudieras recomendarle a padres hoy en día de decirle: te invito a que no le enseñes o no instruyas a tus hijos en el tema de la Navidad? Mira, esto es básico y es claro. Mi recomendación a esos padres es que no se dejen llevar por la corriente del mundo, de este mundo. Hay un dicho popular que dice que ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente.
no, porque es que a la gente le parece bien, no, porque es que mi padrino, mi madrina, mi papá, mi abuelito hacían esto, practicaban aquello, practicaban lo otro, y eso se convirtió en una tradición. Si hay algo que hiere, si hay algo que maldice no solamente a una generación, sino que maldice a toda una nación, son las tradiciones que no tienen nada que ver con la verdad de la Biblia. Te lo voy a poner de esta manera. La Biblia dice: educa al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo jamás se apartará de él. Si yo le abro la puerta a Satanás, si yo le abro la puerta al paganismo, mañana más tarde, infortunadamente, mis hijos no van a poder dar testimonio porque no han visto un testimonio en mí. Te lo voy a poner de otra manera. ¿Cuál es la fiesta? ¿Cuál es la época del año, por lo menos aquí en Colombia, donde vemos que más niños quemados hay? Diciembre. ¿Cuándo vemos que hay mayor número de mortandad por accidentes de tránsito por gente ebria en esta época? A eso me refiero. Una fiesta que supuestamente debía ser familiar se convierte en una tragedia familiar. ¿Por qué? Porque se involucran cosas que a nivel espiritual no se ven, pero que hay pactos que se han hecho. Así es. Entonces, este es el llamado de atención. No te dejes guiar porque fulanito lo practica o porque sutanito lo practica. No, vea la palabra de Dios. Y vuelvo y digo, ahora, si tú te congregas en un lugar, en un ministerio donde practican esto, tú no vas a ir donde el pastor a decirle que está mal ni nada de eso. Simplemente ora por tu casa espiritual. Que venga así como vino a ti la revelación, también venga sobre el ángel de la iglesia, que es el pastor, que le venga esa revelación. Pero definitivamente nosotros no podemos seguir practicando y haciendo cosas que delante del Señor no están alineadas ni son agradables. Mira, para ir cerrando ya con la respuesta, te lo voy a poner de esta manera también. Qué difícil es que la iglesia practique y disfrute y celebre las fiestas bíblicas. No son las fiestas judías, son las fiestas bíblicas. ¿Por qué? Porque cuando alguien celebra las fiestas bíblicas, entonces ya te judaizaste. Así es. Porque cuando celebraste las fiestas bíblicas, entonces ya te volviste judío, te volviste a la tradición, estás negando la gracia. No, Jesús dijo: yo no he venido a abolir la ley, yo no he venido a abolir los profetas, yo vine a cumplir la ley y los profetas. Y si no nos ponemos a estudiar la vida de Jesús, nos vamos a encontrar que en esos 2 años y medio, 3 años de ministerio que Jesús desarrolló sobre la faz de la tierra, nos vamos a dar cuenta que Jesús practicó y celebró cada una de las fiestas bíblicas. 1, 2, no podemos llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, y tampoco podemos disfrazar. Una vez más, tomo la palabra que el Señor le dijo a Moisés y al pueblo de Israel en el Éxodo: cuando entres a la tierra que te voy a dar, no hagas ni vivas lo mismo que ellos hacen y practican. Así es. No tomes mi nombre en vano. ¿Sabes qué es tomar el nombre de Dios en vano? Tomar el nombre de Dios en vano es decir: ¿sabes qué? Voy a quitar aquí a Zeus y voy a poner al niño Dios. Es como si nosotros, y eso infortunadamente la iglesia también lo hace, los 31 de octubre ya no se celebra Halloween, sino que se celebra Hallelujah Night, o se celebra, sí, algo así, sí. O sea, es la noche de los Aleluya, o la fiesta de
no de disfraces, sino la fiesta de los personajes bíblicos en la iglesia, porque es que nosotros no podemos permitir que los niños se vayan a traumatizar porque ven a sus amiguitos en el colegio disfrazados. Espérate, si tú le enseñas a tu hijo desde pequeño qué es lo bueno, qué es lo santo, qué es lo puro, qué es lo justo, tu hijo no va a tener envidia de lo que está allá afuera. Así es. Si no le presentas a un Dios religioso, sino al verdadero y único Dios Yeshua, Hamashiach, entonces, y no es que nos hayamos judaizado, el nombre bíblico es Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, pero el nombre como tal, hebreo, es Yeshua, y tenemos que decirlo así, Yeshua. Y como el nombre bíblico es Yeshua, nosotros tenemos que educar a nuestros niños de tal manera que ellos no anhelen ni a Papá Noel, ni a Santa Claus, ni a ninguno de ellos, ni tampoco quieran celebrar otra fiesta pagana como el Halloween. Tenemos que estar alineados. Y esto solamente lo podemos lograr cuando somos padres consagrados y somos íntimos del Señor para poder llevar a nuestros hijos a intimidad. Ejemplo que colocas, porque es interesante ver cómo la iglesia muchas veces crea actividades o realiza cosas o diseña estrategias para suavizar actividades que no son ni siquiera innatas de nosotros, ni del cuerpo de Cristo, ni están en la Biblia, con el fin o de querer que las personas no se nos vayan para otras actividades. Suavizamos el tema con el fin de que se sientan incluidos también aquí y no se pierdan. Pero es muy claro, y yo sé que muchos inclusive estarán preocupados o habrá muchos que estarán en contra de lo que estamos hablando el día de hoy. Otros se estarán burlando. Otros se estarán burlando, otros dirán locos, pero la verdad que es importante tocar este tipo de temas, porque hoy en día estamos hablando de la Navidad, mañana podemos hablar de cualquier otro tipo de festividad que hay en los diferentes calendarios, sobre todo en América Latina y en Colombia, que hay muchas festividades. Pero es importante que como hijos de Dios no hacemos algo nuestro que no hace parte de la formación ni de la Biblia, ni de la genética, ni del ADN, ni de lo que está en el corazón de Dios para el cuerpo de Cristo. ¿Tiene un mensaje que dar a cada uno de ustedes el día de hoy? Es decirle, nosotros no venimos a entregarles un mensaje ni un obligado a que se entreguen a algo que hoy en día de pronto ustedes celebran. Es darles la verdad y a la luz de la palabra a lo que Dios nos ha entregado a nosotros, y que ustedes tomen la decisión, como decía nuestro pastor ahora, que tomen la decisión de lo que quieren vivir en sus vidas y en sus familias. Hoy en día nosotros hemos visto el resultado de poder ser más entregados a Dios, de serle más fiel, de serles más leales en este tipo de cosas, y sabemos que también va a ser de bendición para sus hogares. Para finalizar, darte gracias por el espacio, por traer lo que Dios te ha dado para poder compartirlos con todos ellos, y quisiera que nos pudieras bendecir con una oración para terminar. Claro que sí, gracias por la invitación, gracias por haber estado aquí pegados a este programa, a este tiempo. Pero antes de continuar, yo quiero invitarte a que hagas una reflexión. Tú podrías ser capaz de decirle a tu hijo o a tu hija que no tome, que no se emborrache con una cerveza o con una copa de whisky, un vaso de whisky en la mano. ¿Tendrías la autoridad para decirle a tu hijo no te emborraches? Yo creo que no. Creo que la autoridad tiene que ir acompañada de un modelo de excelencia y por excelencia. Es por eso que yo te animo a que, como siempre despido cada una de nuestras intervenciones, no comas cuento, comas Biblia, que es la palabra de Dios. Tú quieres aprender de lo que más o de lo que menos te imaginas y quieras saber, en la Biblia vas a encontrar la respuesta, te lo aseguro. Quiero que allí donde estás puedas inclinar tu rostro, cerrar tus ojos y orar juntamente con nosotros. Padre, en el nombre de Yeshua Mashiach,
Venimos delante de ti presentando nuestra vida, nuestro corazón, pidiendo que los velos sean quitados de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestros corazones, de nuestro espíritu. Que todo tapón sea quitado de los oídos y que todo aquello que has determinado para que esta generación empiece a caminar bajo la luz de la palabra, empiece a suceder. Pedimos que tu gloria se manifieste y que de una vez por todas, Señor, tu nombre sea glorificado en medio nuestro y en medio de todo lo que hacemos. Esto lo oramos para la gloria y la alabanza de tu nombre, creyendo y entendiendo que este fin de año juliano, que este fin de año gregoriano será diferente para cada una de las naciones y para cada una de las familias que nos están viendo, y que abrazarán la verdad de la palabra y volverán su corazón a la cruz del Calvario, allí donde todo empezó. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach, bajo la unción, la gracia y la dirección del Espíritu Santo, para la gloria eterna tuya, Padre. Amén, amén y